no olvidarme. Muy bien. Mientras llegan sus compañeros, un poco vamos a comentar el punto. Sí, comentado eso, vamos a ir a la página, en este caso, lo que estuvimos hablando justamente ayer, ¿no? 121. Vamos aquí. ¿Dónde está? Vamos a que aquí abajo está. Estuvimos hablando de dos tipos de marginales, que también son probabilidades que hay que hallar, pero respecto a X y respecto a Y. Vamos a ir a ese punto ya. Estudiamos esto, vamos aquí abajo. Esta es varianzas. Aquí abajo está. Son preguntas también parte del examen, eso. A ver, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué página es esto? Aquí está. Esto es probabilidad. No. Enseguida. Enseguida vamos a ubicar. Aquí está. Ahí está, ¿no? Hemos hecho este tipo de ejercicio también, ¿no? Que involucra siempre la gráfica, dar la probabilidad, ¿no? Entonces, basado siempre en la fórmula, también pide acumulada, que podemos determinar acumulada, ¿no? En este caso, también, con referencia al ejercicio, también, mira, busca una marginal de X, ¿sí? Marginal de X también se determina, también la marginal de Y. En la marginal de X te tiene que salir una variable respecto a X. O sea, como solución, no te va a salir un resultado, te va a dar una ecuación que vas a tener en un intervalo, en este caso de 1 a 2. Mira, la marginal de Y te va a salir una ecuación respecto a Y, pero vas a tener un intervalo como solución. Esta ecuación involucra desde 4 hasta 5 respecto a Y, en el intervalo Y. ¿Sí? Entonces aquí hay lo que estábamos haciendo, aquí está, ¿no? Aquí está lo que estábamos haciendo, ¿no? Esto hemos hecho, en este caso, una función lineal que, que involucra un punto que pertenece a un área, ¿sí? Un punto que pertenece a un área y cero que no pertenece al área, ¿sí? Un momentito, voy a... Muy bien, continuamos. Bueno, disculpa, tenía un pequeñito descanso. Continuamos. Entonces, estamos viendo la función lineal, ¿ya? Que pertenece a un área y con el fin de, primero,
graficar la función, ¿no? No siempre va a ser lineal, dependiendo del tipo de función o fenómeno o experimento, que especialmente experimento que se hace, ¿sí? Entonces, y nos han planteado una ecuación, una probabilidad que hay que hallar de x mayor a 0.5 y y menor a 0.5, ¿no? En ese intervalo. Pero conjunta se hace, por eso se utiliza doble integral. Aquí está la integral, hemos hallado esto en la pizarra. Primero, antes, para los límites, pese que ya nos han dado, ¿no? Para ubicarnos bien los límites en este punto, ¿ya? Esto nosotros entendemos, x mayor a 0.5 se entiende, pero nos hace entender que es hasta infinito, mira. Y menor a 0.5 también entendemos, pero hace notar, si es menor a 0.5 sería hasta menos infinito, ¿no? Entonces, para saber bien de dónde a dónde es, en este caso, al colocar en este caso el límite a la integral, para delimitar, o sea, definir el límite, pese a que nos ubicamos esto, necesitamos parámetros para eso, o sea, ¿no? Ubicar. Entonces, ¿de dónde sale eso? Por ejemplo, aquí, añadiremos un ratito, nos han dado justamente al principio de, de, de plantearnos el problema aquí, ¿no? Dice, suponga que esta se mueve dentro, en este caso, dentro de la región A, o el área delimitada por el eje X, ¿no? X es igual a 1 y a la recta Y igual a X, ¿no? Con esto nos han dado ya una restricción, o sea, nos han dado ya un área, un límite, ¿no? Con esto. Si no nos hubiesen dado esto, no podíamos entenderlo, tenemos que delimitar el área. Sabemos que tenemos que hacer una doble integral que pertenece al área, pero esta pregunta también lo entendemos, pero hay que plasmar esto en la integral. Entonces, ya nos han dado un área, entonces ese punto, con eso se grafica justamente esto, lo hemos hecho con GeoGebra. Entonces graficamos y con la gráfica ya nos ubicamos de dónde a dónde es. Por ejemplo, sabemos que esto es X y esto es y el área, este es el área sombreada, este es el área que en este caso la función pertenece a este área, ¿no? Entonces, por ejemplo, para delimitar X, dice X mayor a 0.5. ¿Hasta dónde lo veo? Yo sé que mayor a 0.5 ya es su tope, ¿no? Me da a entender desde menos infinita a 0.5. Es mayor. Cuando he graficado, ahí me doy cuenta. Entonces, vean de aquí de 0 a 1, la gráfica cuando y es igual a x, ¿no? Esto nos dan también, ¿no? Y igual a x. En la gráfica me ubico en 0.5, dice, a ver, por ejemplo, dice mayor a 0.5 de x. Entonces, si dice mayor a 0.5 de x, en la gráfica digo, entonces 0.5 aquí está en la mitad, un medio. Su mayor a eso, su tope es 1. 1. Entonces tengo que integrar en x en este intervalo de 0.5 hasta 1 en x. ¿Sí? Si no graficara, no me ubicaría muy bien en este caso. O sea, tal vez, bueno, en este caso se puede, ¿no? También, pero es mucho mejor la gráfica, ¿no? Entonces 0.5 hasta 1. Entonces de ahí vienes, mira, 0.5 hasta 1 de x, para diferencial de x. Y para y, mira, dice y menor a 0.5. Menor a 0.5. Yo entiendo, o todos entendemos, si dice menor, entonces está desde menos infinito hasta ese punto, 0.5. Pero como sabemos que este y, aquí dice, mira, aquí cuando nos ha propuesto, dice que y va a tomar el valor de x, ¿no? Pero si x vale 1, entonces y vale 1, ¿no? Entonces, eso entendemos eso, pero en la gráfica mucho mejor. Entonces, de 0.5 hasta, en este caso sería y de 0, este es nivel 0, hasta la altura, hasta la recta de 0.5. ¿Sí? Todito esto vamos a ver, de 0 hasta 0.5, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Con fines de colocar bien el límite, ¿no? De 0 a 0.5. Ya está. Entonces, nos ha ayudado mucho la gráfica. Pese que aquí al principio se entiende también, pero es mucho mejor la gráfica, nos ha orientado mejor. Ya una vez de eso ya tenemos la función, colocamos la función y sus diferenciales
en función de la integral que corresponde, ¿no? Si esto es de y, en este caso, este es y, entonces su diferencial de y. Al último es diferencial de x, ¿no? Cada límite con su diferencial, límite con su diferencial, ¿no? Entonces esto ya hemos integrado y saben hacer lo que es por partes o ver maneras algebraicas para ordenar, ¿no? Pero primero siempre lo de adentro, ¿no? Primero desaparece el diferencial de y último integramos diferencial de x. Eso ya lo comprende, lo hemos visto, lo hemos hecho en pizarra, todo, ¿no? Muy bien, entonces ahora estamos en este caso, en este punto nos hemos quedado. Parece que esto también ya lo hemos hecho, pero estamos hablando de la marginal de x, ¿sí? Entonces, cuando tú resuelves la marginal de x o te proponen calcule la marginal de x, o te pido que calcules la marginal de x, entonces tienes que tener, yo puedo escribir aquí sabiendo que sus límites de integración de y es igual a 0 y y es igual a x. Esto tiene que proponer, ¿sí? O sea, si te van a pedir marginal de x, tienes que tener un límite respecto a y. Límites. Si no te dan estos límites, no puedes hacer. No puedes hallar la marginal de x. Necesitas. Es una integral definida. Tiene que tener un intervalo. Así sea con literal, pero tiene que tener un intervalo, ¿no? Entonces, como nos han dado esto, entonces eso hemos utilizado, mira, y mucho mejor si llegamos a graficar también llevamos, ¿no? Entonces hemos integrado desde 0 hasta un x. ¿Por qué hasta x? ¿No? ¿Por qué hasta x? ¿No? Entonces dice, pero con y comienza de 0. Y como y es igual a x, pero x es x, este valor de x también asume que es igual a 0. O sea, comienzan de 0. Aquí está la gráfica, ¿no? 0.0, comienza de 0, x0 y y0, en ese punto. Aquí comenzamos. Aquí está haciendo la línea, mira, toda la línea está haciendo aquí, ¿no? Entonces, o sea, lineal. Entonces, si está haciendo linealmente, entonces decimos y es igual a x, pero ¿hasta dónde x? No sabemos hasta qué lugar de x, ¿no? Entonces, por eso se coloca x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Tu x puede estar aquí al medio, aquí cerca, o aquí al costadito, aquí cerca al 1, digamos. En este caso, el x está aquí, lo estamos colocando como gráfico, ¿sí? Porque y es igual a x, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice marginal? Porque vas a sacar un margen, justamente, o sea, es como hallar una diferencial, un margen, pero en dirección x. Eso te está pidiendo. O sea, puede ser que x sea más antes, más después, pero en este intervalo, ¿sí? Entonces, esta x, por ejemplo, este punto de x no sabemos cuánto es. Aquí 0.5, la mitad, ¿no ve? Puede ser 0.7, 0.8. No sabemos cuánto es. Por eso se dice hasta x, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque esto ya lo definí, ¿no? De 0 hasta un x. Listo, ya está. Entonces, cuando sacamos la marginal de x, entonces la y en este caso, a ver, la x es constante, un poquito aquí para declarar esto, ¿ya? Entonces, la densidad marginal de x mantiene constante x, exacto. O sea, si la x se mantiene constante, lo que se va a integrar es respecto a y, ¿sí? Se va a integrar respecto a y y nos sale 4x cubo, ¿no? Reemplazando superior, menos inferior y todo esto, ¿no? En el intervalo de x en este intervalo de 0 a 1. O sea, en este intervalo, ¿ya? De 0 a 1, para cualquier x que está haciendo, pero va a hallar, en este caso, un marginal de x. Puede ser aquí, ¿no? En este intervalo. Entonces, eso está hallando un marginal de x, ¿sí? Ahora lo propio para y. Enseguida vamos a ir a la pizarra, ¿no? Así. Para y, en este caso, mira, la marginal de y se mantiene constante y, ¿mira? En este caso, y se integra la densidad, en este caso aquí, un poquito más preciso, aquí está. La integración es con respecto a x. O sea, ¿qué quiere decir? Y es constante aquí, o sea, antes aquí arriba, x era constante, ¿verdad? Aquí arriba, mira, x era constante. Y hemos integrado, ¿no? Ahora aquí es al revés. Ahora aquí, en este caso, vamos a integrar x y y queda constante, ¿sí?
Esta partecita está, por ejemplo, esta diferencial de y tiene que ser diferencial de x. Vamos a la pizarra, vamos a hablar de eso enseguida, ¿ya? Entonces, ahora mira, ¿por qué hay esta línea, este margen, ¿no? Nosotros entendemos como margen una línea. Si nosotros marginamos la avenida, en este caso la Juan Pablo, un margen, se está rayando una línea, ¿no? Un margen, desde aquí no van a pasar los autos, va a ser, digamos, vía peatonal, digamos, ¿no ven? Sí. Entonces, lo propio es esto, es un margen, ¿sí? Igualito, así. Entonces, margen, pero respecto a y. Y arriba era respecto a x, mira, respecto a x, ¿no? En un intervalo de 0 a 1. Ahora, y también tiene su intervalo, mira, de 0 hasta 1 su intervalo, ¿sí? Todo esto, a estas arriba es y. Pero no sabemos que esta y puede ser aquí abajo, su margen puede ser aquí, más arribita, más arriba, o en la mitad, no sabemos. Pero hasta un y es, ¿no? Así. Entonces, de esa manera. Esta partecita no está bien expresado, por ejemplo. Aquí si vamos a derivar respecto a x, y y va a ser constante, si derivamos respecto a x, y va a ser constante, esto no acompaña. Este diferencial de x tiene que ser. No puede ser diferencial de y. Estos límites que nos han dado ahí es x igual a y x igual a 1. Están bien estos límites. Pero aquí, porque si integramos, mira, diferencial de y, si integramos y, no va a tener sentido. O sea, tiene que ser diferencial de x. O sea, aquí, mira, nos pide marginal de x, tienes que integrar respecto a y. Nos piden ahora marginal de y respecto a x. Tiene que ser. Vamos a la pizarra para salir un poco de dudas de esto ya y vamos a solucionar esto, ¿sí? Muy bien, vamos a un rato aquí a la pizarra donde está nuestro dry-cant. Eso es, vamos a ampliarlo un poco. ¿Dónde estamos aquí? Necesito ampliarlo. A ver, voy a ampliarlo un poco. Ahora sí, ya está. Entonces vamos a utilizar esto. Ya luego vamos a resolver otros ejercicios. Un ejercicio muy relacionado al examen. Muy bien. Entonces voy a hablar un poco más fuerte para que se escuche. Y en la siguiente clase voy a aclarar también la pizarra para estar muy orgulloso porque tiene tiza aquí. Voy a un poco más aclarar la pizarra. Una pasadita más la voy a dar de pintura y ya. Es que ahora está con tiza, por eso estoy un poco blancos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a salir de dudas de la marginal de y. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a... Voy a preparar esto. Estamos hablando de la marginal de... ¿Dónde está? Marginal de x, marginal de y. Entonces, en la marginal de y, no sé si se ve, voy a ampliar. Si no se ve, me dicen, voy a ampliar, ¿sí? Marginal, ¿sí, no? Marginal de y, ¿sí? Usualmente se escribe entonces de esta manera, ¿sí? De esta manera es f de y sub y, así se escribe la marginal de y, ¿sí? En este caso, cuando nos piden la marginal de y, en este caso, y es constante. Aquí, tu y va a ser constante, va a actuar como constante, como cualquier constante. La y va a actuar como cualquier constante, ¿sí? Entonces, si actúa como y como cualquier constante, entonces solo se tiene que integrar respecto a x. Se tiene que integrar respecto a x. Respecto a x, ¿sí? Esto.
¿sí? Vas a integrar respecto a X. Si te piden de Y, vas a integrar, al decir respecto a X, estoy diciendo que vas a tener una integral con diferencial de X. Sí, eso también tenemos a tu compañero, ¿sí? Alguien me está comentando, ¿ves? Enseguida vamos a conversar del examen, ¿ya? Enseguida, ¿ya? Entonces, así, ¿ya? Si te piden marginal de Y, tú vas a integrar respecto a X. Si te piden marginal de X, vas a integrar respecto a Y. Lo contrario, ¿sí? Lo contrario, ¿sí? Eso. Pero esto no te olvides, ¿sí? En la marginal de X, X es constante, ¿sí? Y se integra Y. En la marginal de Y es constante y se integra respecto a X. ¿Sí? Eso es. Eso no te olvides, ¿sí? Lo contrario. Con eso ya está. Muy bien, entonces, nos han dado, por ejemplo, una función. Vamos a hacer diferente esto con f de y, la marginal, ¿ya? Nos han dado para hallar la marginal de y, entonces como dato tiene que darte, o sea, tienes que tener como dato límites o intervalos que involucren el intervalo, en este caso, X, ¿sí? Límites de X, ¿ya? Si te piden hallar marginal de Y, entonces los límites de X te tienen que dar, ¿sí? O por lo menos una gráfica en la cual tú puedas obtener esos límites, o una gráfica, o graficar en este caso, ¿no? Eso necesitas, sin eso no vas a poder obtener una marginal, ¿sí? Eso. Muy bien. Entonces, para esto, en este caso, nos han dado como dato, ¿ya? Que X es igual a Y. ¿Sí, no? X es igual a Y, ¿ya? Dice dice incluso. O sea, es como decir, X está comenzando en Y, ¿hasta dónde? ¿No? Hasta que X sea igual a 1, o sea, hasta que X igual a 1, ¿no? Así, ¿no? Entonces, es como te diría, X está comenzando Y hasta que X es igual a 1, así. Entonces, es como te diría, un inicio y un final, así entenderías, sin gráfica. O sea, sin gráfica, estarías entendiendo, X está comenzando en Y hasta iniciando en Y, hasta un final en X igual a 1. Así, ¿se entiende? ¿No? Entonces, como nos han dado estos parámetros, ya son límites en realidad, entonces en la integral, vamos a la integral, consideramos en este caso desde un Y, necesitamos integrar respecto a Y, ¿sí? En este caso, respecto a X, ¿sí? Aquí también les voy a decir por qué en el libro esta parte está un poco errada, ¿no? Mira, entonces tenemos Y, X comienza desde Y, ¿no? Anotamos, ¿verdad? Desde Y, ¿hasta dónde? Hasta 1, X igual a 1. Y anotamos 1, ¿sí? Esto me dice el intervalo que me está dando, ¿sí? Eso estoy anotando. Y para verificar esto, tiene que estar, en este caso, en la gráfica. En la gráfica, ¿sí? Tiene que estar, por ejemplo, la marginal está aquí en Y, puede ser en Y, ¿no? Un punto, ¿no? Está desde 0 hasta 1, ¿sí? Entonces, no sabemos si puede ser este Y aquí, más arriba, pero tiene que haber una marginal en un punto de las Y's. Tiene que haber un margen. Subrayar un margen. Ni siquiera un área, un margen. Entonces, de esa manera. Este es 1. Entonces, así. Entonces, vamos a darnos cuenta de aquí, por ejemplo, desde Y, dice hasta 1, ¿no? Hasta aquí, hasta el tope. Entonces, tenemos esto. Ahora hay que integrar 8 veces X por Y por diferencial de Y. Mira, esto menciona
Esto está mencionando el contexto, ¿no? Esta parte es mucho cuidado esta parte, ¿verdad? Dice que si me dan pedido marginal de Y, yo tengo que integrar respecto a X. Y si tengo que integrar respecto a X, tiene que haber un diferencial de X, ¿sí? Tiene que haber un diferencial de X. Entonces, quiere decir, mira, este Y tiene que estar constante, ya entiendo que Y va a ser constante, ¿ya? X también, en este caso, tengo que integrar respecto a X. Esta X se tiene que integrar. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que haber? Si voy a integrar respecto a X, aquí tiene que haber un diferencial de X. Este diferencial de Y está, en este caso, no está bien, en este caso, porque nos hace que nosotros integremos Y, mira, y no va a salir. Así, mira, por ejemplo, mira, haciendo caso como está, mira, vamos a integrar como es, mira. Si nosotros hacemos esto, integramos como sabemos, 8 veces X, Y cuadrado sobre 2, ¿no? Haciendo caso a la integral, ¿no? Entonces, si reemplazamos Y hasta 1, ¿no? Los límites, ¿ya? Si reemplazamos los límites Y hasta 1, ¿ya? Superior 1 al cuadrado medios menos este Y, este valor de Y no puedes reemplazar a la misma Y. No tiene sentido. Esta Y no puede reemplazar a la misma Y. No tiene sentido. Entonces, por esto, o sea, el concepto está bien. Dice, tienes que integrar respecto a X. Entonces, si voy a integrar respecto a X, tiene que haber un diferencial de X. Esta la vamos a borrar y vamos a colocar diferencial de X y ahí tiene sentido, ¿no? Entonces, vamos a borrar eso. Esto voy a... Esa parte del contexto se ha equivocado. Cuando dice el concepto, ahí está. Diferencial de X. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí voy a integrar. Si ordeno un poquito, aquí voy a ordenar. Si ordeno, va a tener sentido, ¿no? Voy a ordenar, les digo, 8 veces, en este caso, Y, dice que Y tiene que ser constante. A la Y no la voy a integrar, la voy a considerar como constante. Y solamente voy a integrar desde Y hasta 1 de qué? De X diferencial de X. Esto sí tengo que integrar. Aquí ya estoy obedeciendo lo que dice el concepto, ¿no? Tienes que integrar respecto a X. Aquí, ahora estoy integrando respecto a X. Hay diferencial de X. Esta es función de X. Ahora sí, los límites van a coincidir, ¿no? Entonces, integramos un poquito más abajo para que observes un poco más abajo. Ahí arriba hay alguien que está entrando. Ahí ya. Entonces, aquí. Hacemos entonces eso. 8 veces Y, ¿ya? Integramos esto equivale a X al cuadrado sobre 2 desde Y hasta 1, ¿sí? Esto voy a colocar entre paréntesis. Coloco esto entre paréntesis con fines de no equivocarme, que estos límites pertenecen aquí adentro, no nada que ver con Y. O sea, estoy aplicando álgebra, agrupación de términos, ¿no? Con fines de no hacer equivocación en el reemplazo de límites. En tal caso, 8 veces Y igual, y empiezo a reemplazar el superior. Esto significa 1 al cuadrado sobre 2 menos Y al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ahora sí tienes que esto. Si se corta, vuelven a ingresar al mismo. ¿Ya? Al mismo. ¿Sí? Entonces, esto voy a borrar esto para no confundirlo. Muy bien. Entonces, así, ¿no? Esto voy a continuar aquí arriba. Aquí arriba vamos a continuar. Aquí mismo está bien, el espacio.
Ya, entonces, continuamos haciendo esto. Esto equivale entonces 8 veces y. Entonces, esto es común denominador. Sale 2. 2, esto sería 1 menos y cuadrado. ¿Sí? 1 menos y cuadrado. Común denominador es el 2. Sería 1 menos y cuadrado, ¿no? Entonces, para esto, aquí vamos aquí al cuadrado. Continuamos. 8 directamente, 8 entre 2 va a ser 4 veces y. ¿Sí? Listo. Esto multiplicado por 1 menos y cuadrado. Listo. Ahora, 1 por todo esto me sale 4 veces y. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 4 veces y. Es 4 veces y menos, esto sería 4 veces y, este cuadrado con este y va a ser y cubo. Y cubo, ¿no? Esta es la expresión. Incluso puedo factorizar todo, ¿no? Si quiero, este 4 es común, puedo factorizar, o si no, las y también, ¿verdad? Puedo hacer factorización. Puedo aplicar un poco más de álgebra, o sea, es reducir la expresión. Pero en realidad ese es el resultado, ¿sí? Ahora, si está, mira, si me han pedido marginal de y, ¿sí? Entonces tiene que haber una solución, pero respecto a y, no tiene que haber aquí x. Ahora, esta función que me ha salido como resultado está en el intervalo de 1 menor a y, perdón, 0 menor a y menor a 1, de 0 a 1. De 0 a 1, un intervalo de 0 a 1, ¿no? De esa manera. Vamos a ir un poco, lo acomodo la pizarra, vamos a ir un poco al libro, al contexto, y les voy a mostrar. Ahí está, ¿no? Sí, esto es. Estamos aquí. Sí. Muy bien, entonces es esto, ¿sí? Mira, 4 veces y menos 4 veces y cubo, ¿no? Esto está resumido, ¿no? Nosotros hemos hecho en detalle, ¿no? Entonces, esta integral, este resultado, incluso aplicando álgebra, puedes reducirlo un poco más así. Álgebra puedes reducir a la mínima expresión, como pues puedes factorizar 4, y, eso se puede todavía, pero sigue siendo la misma resultado de la función. Pero este resultado está para 0 menor a y menor a 1, en ese intervalo, ¿sí? Entonces, tiene que tener eso, ese intervalo, ¿no? Ahí está, mira. Hasta un y, mira, no sabemos, este y puede ser más arriba o más abajo, todo, pero para hasta un y se ha hecho, ¿no? El margen, hasta aquí va a ser el margen, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Lo propio el otro, ¿sí? El rango, mira, de 0 a 1, y. De 0 hasta 1 en y. En x de 0 también hasta 1, ¿sí? Y está, ¿no? Sobre eso está girando, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la marginal de y, ¿no? El errorcito aquí está, el contexto, ¿ya? Si nosotros han visto, ¿no ves? Si integramos respecto a y, va a salir un error. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo marginal de y. Tenemos que integrar respecto a x. Eso dice la E. Eso no lo digo yo, lo dice el concepto en realidad, ¿sí? Entonces, de esa manera. Y tienes razón, tiene mucha razón. Entonces, esto lo hemos corregido y sale, mira, sale así. Tal vez el typeo del hacer el libro, ¿no? Abrir la imprenta, no sabemos, ¿no? Pero más que todo pienso el typeo, ¿no? Entonces, esto es, en vez de y es x, listo, ya está. Solución, ¿no? Entonces, así. De esa manera, entonces, ¿no? Ahora vamos a hacer este ejercicio más, que es un modelito de examen, que eso
estas clases son modelo de examen. Esto vamos a resolver, ¿ya? Esto quiero que entendamos que vamos a hacer. Voy a primero aplicar el concepto. Entendemos, vamos a entenderlo, y después vamos a dar solución. Pues que ya está hecho, ¿no ve? No, vamos a hacer nosotros, nuestra propiedad vamos a hacer, ¿no? Esto también, ya está, no, pero hay que hacerlo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Y como les dije, ¿por qué utilizamos ese libro de estadística para ingenieros? O sea, habiendo tantas estadísticas, ¿no? Es que ustedes son estudiantes de ingeniería, van a ser ingenieros y necesitan conocer esto porque la parte estadística, esto está orientada a la industria. Ya les he dicho que estos contextos, libros, siempre está orientado a lo que es área industrial y las probabilidades, las estadísticas se aplican en sus lugares. Van a utilizar este tema puedes utilizar para tu tesis, para tu proyecto también, ¿no? Para un experimento, hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, son temas ya de proyectos en realidad, ¿no? Son algo de la realidad, ¿no? Entonces, continuemos, ¿sí? Entonces, decimos aquí en este caso un motor. Yo podía escribirlo hasta en la pizarra, si no, lo hacemos aquí para no ver, vamos a demorar, es mejor explicarlos así, algo que de esa manera, ¿ya? Un motor de combustión, dice, interna, contiene varios cilindros calibrados, ¿no? En un bloque de motor, ¿no? Y entienden de cilindros calibrados, ¿no? Esta parte no les he mostrado, esto les voy a mostrar. ¿Por qué hablamos de calibración? Incluso aquí debe haber las unidades en milímetros, ¿no? Extender en milímetros, ¿no? Esta parte más les voy a indicar, ¿ya? Esto es bueno que conozcan a mí, tal vez ya lo conocen, pero no está de más siempre una breve explicacióncita o una muestra nomás. Ahora sí. Entonces, enseguida aquí les voy a mostrar enseguida. Es un calibrador Vernier, ¿no? Hay varios nombrecitos que tiene. Ya, ahora sí, estos voy a compartirlos, ¿ya? Esto se utiliza en realidad. Ahí está. Tal vez ya lo conocen, algunos que ya trabajan en la industria, tal vez ya lo conocen, ¿ya? Esto se llama el calibrador Vernier, ¿ya? Este te voy a enfocar a este nomás. Ahí está, mira. Este calibrador mide el diámetro. Todo esta medición, en este caso, este rango de medidas, esta reglita, están en milímetros, milésimas de milímetros también tiene, ¿sí? Entonces, todo se mide en milímetros, en realidad, ¿sí? Puedes medir el diámetro o la profundidad también. ¿Con qué mides la profundidad? Con esto, si es pequeña, ahora también con esto. Esto, aquí está. Aquí mejor. No sé si ves esta barrita, esta barrita es de profundidad, para medir las profundidades. También en milímetros, ¿sí? Aquí en este reloj vas a tienes que saber hacer la lectura, leer la lectura en milímetros. ¿Cuánto es la profundidad que estás midiendo? Si estás fabricando o si se está fabricando un material, en este caso un producto en realidad. Puede ser en el torno, puede ser en alguna actividad productiva, ¿no? Necesitas calibrar. Este se llama calibrador, ¿sí? Esto se llama. Este es el nonio, este es el tornillo de fricción, estas son las escalas, ¿no? Escalas graduadas, ¿no? Base de profundidad, para profundidades sirve esto, ¿sí? Esto para mordazas, en este caso, como son en este caso, para diámetros, ¿sí? Y quieres profundidades también, un poquito más, entonces también mordazas interiores, así, pequeñitas, así. Si el interior es grande, así en este caso, su profundidad,